Como digo, seguimos en directo desde The Valley, presentando los datos de estas nuevas formas de trabajar, nuevos paradigmas de la gestión del talento. Y vamos a hablar ahora, bueno, lo hemos titulado, si estamos preparados para esta nueva etapa. No hay duda que tras la pandemia las prioridades de los recursos humanos, como hemos escuchado en la primera mesa, han cambiado, según también los sectores, que es muy importante. Y vamos a analizar los nuevos retos a los que nos enfrentamos en este área que estoy convencido y soy un profundo creyente de que ha avanzado muchísimo en este año y medio y hay una, insisto, gran oportunidad para poder desarrollar muchos más aspectos. Tenemos con nosotros, voy a ir saludando a nuestros invitados en los próximos 15 minutos para charlar sobre esa preparación para esta nueva etapa. Con Santiago García, que es cofundador de Future for Work Institute y experto en analizar el futuro del trabajo. Querido Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Con Joaquín Castilla, CEO del Hexago Abogados. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Y Carlos Castellanos, nos volvemos a ver, director de Preventia de Meta 4 Affiliate Company. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, no sé qué os ha parecido la primera intervención o habéis sacado algún apunte, pero cuando hablamos de teletrabajo, Santiago, de situación híbrida laboral en la que nos encontramos y sobre todo conociendo los paradigmas que hemos ido descubriendo durante esta pandemia o pospandemia, como quieran ustedes en este momento. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que habéis detectado en recursos humanos respecto a la gestión del talento? Bueno, realmente recursos humanos se ha encontrado de la noche a la mañana debajo de los focos, ¿no? De ser una función que en muchas empresas pasaba un poco desapercibida, estaba en segundo plano, pues de repente todos estos cambios que han sucedido en su entorno, lo que han hecho eso ha sido darle protagonismo. Todo el mundo se ha fijado en ellos. Y se ha fijado en recursos humanos por muchos motivos, ¿no? Pues, en primer lugar, por las variaciones que ha sufrido la demanda de trabajo en las empresas. Ha habido empresas que de repente de la noche a la mañana pues han tenido que parar su actividad, no necesitaban personas, han tenido que empezar a poner en marcha ERTES, ERES, suspensiones de empleo de todo tipo. En cambio, en otros sectores ha sucedido justo lo contrario. De repente ha habido una explosión de demanda y las empresas han tenido que buscar nuevos trabajadores en un contexto tremendamente difícil para encontrarlos, ¿no? Principalmente porque estaba todo parado. En segundo lugar, yo te diría todo lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores. Un tema importantísimo que yo creo que siempre Recursos Humanos se ha preocupado de ello, pero de repente se ha dado cuenta de que necesitaba preocuparse de una manera distinta. En primer lugar, por el riesgo de contagio, ¿no? ¿Quién iba a decir que nos íbamos a enfrentar a una pandemia de estas características a estas alturas? Pero no solamente por el riesgo de contagio, por tener gente confinada, por tener que establecer protocolos para de acceso a los lugares de trabajo, ¿no? Sino también luego teníamos todo lo que tuvo que ver con el impacto que esta situación ha tenido en la salud mental de los trabajadores, y que, como sabemos, pues es un tema que está subiendo tremendamente. Y luego yo diría, en tercer lugar, quizá en otro aspecto donde recursos humanos ha estado delante de los focos, ha sido en la transformación de las maneras de trabajar en las organizaciones. Mucho tiene que ver con el trabajo remoto, pero no solo, no nos podemos olvidar que en España el porcentaje de trabajadores que trabajó a distancia durante el momento más duro de la pandemia apenas alcanzaba el 20%. Es decir, el 80% de los trabajadores trabajaban pues, en las fábricas, en la agricultura, en la construcción, bueno, donde han trabajado toda la vida los trabajadores de este país. Y ahí, de nuevo, pues, Recursos Humanos ha tenido que hacer un gran ejercicio de imaginación. Un gran ejercicio de imaginación y un gran ejercicio de influencia para movilizar todo lo que hacía falta movilizar dentro de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que esos han sido pues, los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar la función en estos meses que hemos pasado. Joaquín, en este entorno en el que estamos de pandemia, de pospandemia y sobre todo con los cambios de la legislación está siendo cambiante, nos pilla en esta situación, les pilla a los directores de recursos humanos. ¿Qué retos tenemos ahí? ¿Cómo nos podemos
no sé si utilizar la palabra readaptar o adaptar a la nueva situación y a las nuevas normativas cambiantes. Gracias, Fran. Bueno, yo, a ver, lo que sí que veo es que con la pandemia es verdad que hemos tenido una fiebre normativista en la que hemos tenido constantes normas que han ido saliendo, que han ido regulando absolutamente todo, los ERTEs, que han regulado también el teletrabajo, ha entrado en vigor toda la parte de los planes de igualdad, ha venido la desconexión digital, la ley de riders, y viene ahora seguramente las partes de la reforma laboral que se van a retocar, ¿no? Ante esa locura de normas, es verdad que salimos de la pandemia, empezamos a salir, ¿no?, con la vacunación, y eso hace que tengamos que tener en cuenta que durante la pandemia ha habido una revolución de la digitalización brutal, que tampoco esperábamos. Por eso los CIOs decíamos antes de empezar la sesión que se han catapultado al Consejo de Administración, porque realmente la revolución digital, pues bueno, la hemos visto todos, ¿no? Claro, si juntas las dos cosas y esa fiebre que estamos viendo sobre la inteligencia artificial, que todos vemos todos los días noticias de una nueva inteligencia artificial que sale y que analiza currículums, que analiza trabajadores para la promoción profesional en la empresa, pues hace que el foco o lo reorientamos en la salida, o es verdad que yo creo que podemos morir. Si ahora mismo el foco, yo creo que se debería centrar en un departamento de recursos humanos, en el área que yo conozco, relaciones laborales, en 4 puntos. Uno, los protocolos de teletrabajo, que yo creo que no se están trabajando de la forma suficiente. Nosotros hemos hecho protocolos de teletrabajo en grandes compañías, y es verdad que las posibilidades que te da el hecho de que esa flexibilidad que genera el teletrabajo y la forma de conciliar, pues es algo nuevo y es muy bueno. Eso unido a que el teletrabajo, en todos estos protocolos de teletrabajo siempre sale el mismo tema, que es la productividad, cómo controlamos esa productividad, planes de incentivos, planes de bonus que tenemos también, que sería el segundo punto que tendríamos que tocar como foco de recursos humanos, ¿no? El tercero sería los planes de igualdad. Los planes de igualdad están obligando a que en todas las empresas estamos clasificando a los trabajadores en estos grupos, en estos otros, y no nos damos cuenta que el conflicto está por llegar, que si reasignamos determinados grupos a determinados trabajadores, estamos generando desigualdades, estamos generando falta de motivación y también vamos a generar procedimientos judiciales. Al final, son nuestros actos propios los que han montado esos planes de igualdad, con lo cual tenemos que ser muy conscientes que eso puede generar conflictos, tanto emocionales como judiciales, ¿no? Y si a eso unimos la fiebre de la inteligencia artificial, pues vemos que realmente el foco se tiene que centrar pues, en captar esas inteligencias artificiales sobre análisis de currículums para seleccionar mejor a los candidatos, pero son todo muchas son inteligencias artificiales analíticas que nos van a requerir más tiempo. Entonces, estos 4 puntos hacen que realmente el departamento de, por lo menos la parte de relaciones laborales, se tenga que reinventar, se tenga que dedicar a otras cosas. Entonces, hay que quitarse toda la paja de la inercia que llevamos de normas, de análisis, de consultas, de dudas. Nosotros, por ejemplo, la solución que hemos sacado de inteligencia artificial Lexago es una inteligencia artificial sobre consultas recurrentes de derecho laboral. Permisos. ¿Qué hacemos analizando en el memento permisos sobre si procede un permiso de hospitalización en un caso por quimioterapia? O ese tipo de consultas recurrentes con la inteligencia artificial llegan a la sentencia que se aplica. Luego ya aplicaremos nosotros el criterio interno que consideremos. Pero es verdad que tenemos que, en esa estrategia de inteligencia artificial que unimos en la empresa, en los departamentos de recursos humanos, tenemos que equilibrar inteligencia artificial analítica versus inteligencia artificial que elimine tareas recurrentes, de tal forma que por cada inteligencia artificial analítica que metamos en la empresa, que genera más tiempo, tenemos que meter una inteligencia artificial que quite funciones. Porque si vamos a los 4 días de trabajo, que estamos todos de una o de otra forma deseando que llegue, eso es menos tiempo. Y eso es un poco como lo veo, Fran. Normativa y realidad serían las dos claves fundamentales y variables. Carlos, te esperas la pregunta porque te dedicas a la tecnología. Sí, no, entonces, no tiene nada que ver la tecnología. La transformación digital y la pandemia, ¿cómo ha influido? Y sobre todo, ¿cómo
has visto a las áreas de recursos humanos y cómo ves el futuro con soluciones que yo creo que pueden venir muy bien? Bueno, y un poco como decía Santiago, creo que esta pandemia ha puesto en el foco tanto a los CEOs como a los directores de recursos humanos. Porque quizá, no voy a decir que los teníamos en un segundo plano, pero a veces nos olvidamos de lo importante que es su función hasta que llegan tiempos convulsos como estos. Es decir, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es transformar una tendencia en una necesidad de corto plazo y de la noche a la mañana pues todos hemos estado en comités de crisis en nuestras empresas donde estaba el CIO, donde estaba el director de recursos humanos y había una pregunta latente que era, oye, ¿podemos ir a trabajar a casa todos, por ejemplo? Y al final la tecnología tiene mucho que decir en eso, ¿no? Yo creo que si no fuera por tecnologías como el cloud, hay transformaciones que son mucho más complicadas porque todo estaba pensado para estar presencialmente en una oficina o para estar, digamos, físicamente en un sitio y esto se ha transformado de la noche a la mañana. Yo creo que el cloud nos ha venido a ayudar en muchas maneras y una ha sido esa, el disponibilizar, digamos, de manera inmediata la capacidad de teletrabajo, que si no sería más complicado. Y por otra parte, pues como decía Joaquín, hemos vivido una avalancha de cambios normativos que es totalmente lógica, porque al final los gobiernos intentan ayudar, intentan regular o legislar cosas que no estaban contempladas, pero claro, si nos ponemos en la piel del director de recursos humanos, en una situación de pandemia, en una situación de confinamiento, intentando sacar a flote o ayudar al negocio, digamos, centrados en clientes, centrados en empleados, pues lo último que necesita es que le venga a cambiar las reglas del juego y tener que adaptar todos los sistemas que están bajo su responsabilidad. Por eso la nube, que al final lo que te faculta es externalizar esa responsabilidad y que sea un vendedor quien te la mantenga, pues ha sido también una gran ayuda, ¿vale? Por otra parte, la analítica de datos yo creo que es un elemento fundamental. Al final, decía antes Patricia, la situación buca y todo el mundo sabe ya lo que es. Vamos a tener muchas pruebas y errores, muchas políticas que vamos a tener que implementar y tenemos que ver el impacto de las cosas, con lo cual el tener todos los diferentes elementos que hacen parte de la gestión de recursos humanos bien medidos y saber el impacto de cada cosa, poder hacer mejores prácticas en teletrabajo, poder hacer mejores prácticas en gestión de talento, necesita una analítica de datos potente y va a ser otra de las áreas que va a tener mayor impulso. Pero en resumen, creo que la nube es un elemento fundamental para conseguir, digamos, solucionar, o ha sido un elemento clave para conseguir solucionar la pandemia, nos posibilita nuevos modos de trabajo y nos posibilita el hacer frente a crisis como esta cuando, digamos, todo está en una incertidumbre tanto por los recursos propios como por los sistemas. Pues se pueden imaginar ustedes que tengo muchísimas preguntas que hacerle a los tres, pero poquísimo tiempo también para poder desarrollar. Bueno, se está esperando otra mesa aquí en directo desde The Valley, donde estamos hoy con Meta 4 Cegid Company presentando ideas en profundidad también para directivos de recursos humanos. Pero sí os pediría, Carlos, Santiago, Joaquín, a los tres, algún consejo, y empezamos Joaquín por aquí, algún consejo para directivos de recursos humanos, de esos que te preguntaron ayer en tu despacho directamente. Vaya pregunta, Fran. A ver, yo creo que esto es como salimos del maizal del COVID y tenemos que volver a ordenar el foco en los departamentos de recursos humanos y salimos con tareas. El teletrabajo, el protocolo de teletrabajo y los planes de igualdad son una tarea a la que hay que dedicar mucho tiempo y yo no perdería la oportunidad de dedicarle el tiempo necesario a estas dos tareas porque creo que garantizan que en los próximos años la salud de los trabajadores y la productividad de los trabajadores sea clave. Yo creo que eso, cambiar el foco, sí. Gracias, Joaquín. Santiago. Bueno, pues yo desde la creencia que la gestión de personas es una dimensión ineludible de la responsabilidad social de las empresas, yo les animaría a los directores de recursos humanos que aprovechen esta influencia extra, ¿no?, que les ha dado esta exposición sobrevenida para, con sus acciones, tratar de contribuir a construir un mejor futuro para el trabajo y no solamente para las personas que trabajan en sus organizaciones. Muchísimas gracias, Carlos.
Yo mi consejo sería prepararse para la siguiente. Es decir, creo que esto, lo que vamos a vivir ahora es un periodo de calma hasta la próxima incertidumbre, que no sabemos cuál será. Creo que hay temas como la administración digital, la gestión documental, la firma remota de documentos, el onboarding de personas que no vienen físicamente a un centro de trabajo. Ya sabemos hacerlo, sabemos lo que necesitamos tecnológicamente para hacerlo y robustezamos, digamos, nuestras herramientas antes de que las volvamos a necesitar. Sería mi consejo. Pues muchísimas gracias a los tres áreas de disciplina que dominan los directores de recursos humanos, pero que ante las nuevas tendencias tienen que estar muy presentes para, bueno, hablamos mucho de reskilling y de formación, estar ahí en primer plano. Gracias a los tres y os invito a escuchar ahora qué le pide CEO a recursos humanos, que yo creo que les ha pedido muchas cosas y les va a pedir muchas cosas más. ¿Os parece? Muchas gracias. Gracias.